tardes. Estuvo muy buena las exposiciones anteriores de mis predecesores. Me ha encantado el punto de vista, cómo lo han explorado, desde un punto de vista genómico, bioquímico y también desde un punto de vista proteico. Entonces, ahora vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la genómica, porque la genómica es una de las partes iniciales, cómo podemos hacer diagnósticos. Estas son las filiaciones a las cuales estoy asociado. Y la temática de hoy va a ser ¿qué es la genómica? ¿Dónde se aplica la genómica en la medicina? No sé si puedo observar, parece que no pasan las diapositivas. Ahora sí, disculpen el problema técnico. Bueno, entonces la temática de hoy va a ser ¿qué es la genómica? ¿No? Es importante saber qué es la genómica primero. ¿Dónde se aplica la genómica en la medicina? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos en genómica? Ya lo han tocado muy bien algunas pruebas mis antecesores. ¿Qué detalles técnicos puede haber con respecto a una prueba que está bastante de moda, por decirlo así, pero realmente está bastante implementada en otros países, llamado secuenciamiento de siguiente generación o NGS? ¿Cómo se interpretan estas variantes? Porque los doctores anteriores expusieron muy bien todo, pero no comentaron la interpretación, que justamente ahora vamos a complementar esas exposiciones. Algunos ejemplos de laboratorio, pero también clínicos, porque el día de hoy les traigo ejemplos tanto a nivel germinal como somático, y que se puede hacer en el Perú para poder desarrollarlo. La genética es un concepto que nace desde las leyes de Mendel, a partir del descubrimiento de las leyes de Gregor Mendel, en 1865. Ya vemos que hay bastante tiempo después, antes de esto. Entonces, la genómica después vino a la par cuando comenzaron a hacerse estudios cada vez más grandes, sobre todo con el proyecto Genoma Humano, que demoró una década en realizarse, toda la década del 90, y costó $100 millones aproximadamente. Y no solamente nos relata el estudio de los genes, sino también sus funciones y las tecnologías que pueden suceder a partir de estas. ¿Dónde se aplica la medicina? La genómica en la medicina, bueno, en realidad se aplica en todas las áreas de la salud. Es más, también en otras áreas que no son de la salud. Por ejemplo, en la agricultura, por ejemplo, en la minería, etc. Pero si nos circunscribimos solo a salud, podemos hacer diagnósticos, tanto prenatal, preconcepcionalmente, en la etapa neonatal. Podemos ver si una persona es susceptible a enfermedades. Podemos establecer tratamientos dirigidos, como ya muchos de nosotros conocemos, ¿no? Leucemia mieloide crónica, con sus marcadores específicos, melanoma, como acaban de decir los doctores anteriores, etc. Pero se soporta y a la vez hay un desarrollo sinérgico con las ramas de la bioinformática, del biorepositorio o el establecimiento de un concepto llamado biobanco, la educación, que es vital para el desarrollo de nuevos profesionales con estos conceptos que cada vez avanzan más rápido, y también las leyes, la ética y el desarrollo social. Ya sabemos todos que podemos hacer diagnósticos, tanto viendo los síntomas, los signos de un paciente, como examinando quizás algunas proteínas o marcadores bioquímicos. Algunas veces se podrán observar las células de los pacientes, en una biopsia, por ejemplo. Y si hablamos desde el punto de vista genómico, podemos hacer estudios como cariotipo, que es la prueba más antigua dentro de todos estos estudios, pero además podemos examinar la cromatina, podemos examinar factores epigenéticos, podemos examinar incluso marcadores tan diminutos como son los nucleótidos. Por lo general nosotros vamos a estudiar las bases nitrogenadas de estos nucleótidos, que sabemos que en el ADN son 4. También hay otros marcadores que no escapan de la importancia, como por ejemplo, cómo es la información de los microbios en nuestro cuerpo y los que nos rodean, que se llama microbioma. Métodos diagnósticos en la genómica médica. Cuando hablamos de métodos diagnósticos, todos aquí estamos en un congreso de patología, sabemos que pasan procesos establecidos. Uno de los grandes procesos se llama validación, ¿no? Y quiero que recuerden esos términos, validación y estandarización. Entonces, el primer método se llama cariotipo, ya lo había comentado, es un método antiguo que se usa de rutina, por decirlo así, para muchas condiciones, por ejemplo en cáncer, una neoplasia hematológica, pero también se puede utilizar para niños que tengan alguna condición como retraso psicomotor, autismo, etc. En el segundo ejemplo podemos observar al PCR, puede ser un PCR en tiempo final, que lo puedes observar en un gel de agarosa.
mediante las bandas, etc. A veces esta prueba es insuficiente y hay que pasar a otra técnica de biología molecular llamada PCR cuantitativa o en tiempo real, que se ha usado, por ejemplo, bastante en lo que ha sido el SARS-CoV-2. Otras pruebas que se pueden utilizar, por ejemplo, para observar la amplificación del HER2-Neu en los tejidos de cáncer de mama, son, por ejemplo, el FISH. Y si queremos ver expresión genética a nivel grande en los tumores, por ejemplo, podríamos utilizar una prueba llamada microarray analysis, ¿no? Que es micromatrices cromosómicas y es como hacer miles de veces FISH a una sola vez. Pero vamos a entrar un poco al campo de cómo observar los elementos más diminutos del ADN. Los elementos más diminutos del ADN se pueden observar a través del secuenciamiento. Uno, por ejemplo, que está acá el secuenciamiento Sanger, y este ejemplo es el secuenciamiento de siguiente generación. Comencemos. El estudio del cariotipo es una prueba antigua, aunque sigue vigente, pero es un estudio panorámico del ADN. Es como, por ejemplo, si quisiéramos observar a los edificios de una ciudad a través de un helicóptero que sobrevuela esta. Como ustedes podrían percibir, no se podrá detectar si es que falta una puerta o si falta quizás algún cableado de algún lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el cariotipo. Es un estudio bueno porque es barato, pero tiene sus aplicaciones. En este caso, en esta imagen, podemos observar una triploidía. Y si estamos en el caso de un niño con leucemia linfoblástica aguda, sabemos que tiene un mejor pronóstico, ¿no? Con el advenimiento y la mejora de las tecnologías y los conocimientos en biología, física, química y además computación, el costo del genoma humano para poder conocerlo ha disminuido dramáticamente. Como les comentaba hace un rato, el proyecto Genoma Humano costó $100 millones para establecer los genomas de referencia, pero actualmente los costos más o menos bordean $2.000, $1.500 por genoma. Entonces, por ejemplo, acá arriba ustedes pueden observar, algunos de ustedes conocerán el secuenciamiento Sanger, cada una de estas curvas significa un nucleótido. Y ya van a ver algunos lugares como este donde especifica un cambio, ¿no? Esta tecnología llamada Sanger, en sus versiones más antiguas, se utilizó justamente en el proyecto Genoma Humano, pero de una forma manual, por eso es que demoró tanto. Y además, al principio también era una prueba que se hacía con algunos químicos que eran tóxicos, ¿no? Con el tiempo, el Sanger también mejoró, se automatizó. Sin embargo, no podía estudiar más de un gen o más de algunas regiones de algunos genes, porque algunos genes son demasiado grandes. A la par que se desarrolló el proyecto Genoma Humano, se desarrollaron tecnologías de secuenciamiento múltiple o secuenciamiento shotgun, que le dicen. Y eso lo que hacía era podía evaluar diferentes tipos de grupos de genes o incluso regiones enteras del ADN. Por ejemplo, ADN de microbios. Para esto, quisiera que primero observen estas rayitas aquí, algunos quizás ustedes lo saben, eso se llaman lecturas o reads. Entonces, como pueden observar aquí, hay una distribución no uniforme de estos reads. Quiere decir, lo que está pasando aquí es que al momento de hacer un secuenciamiento, vamos a tener que generar muchas copias de los fragmentos del ADN de la muestra. Entonces, unos criterios importantísimos en esta tecnología, que es la que más se utiliza, es la más usada por el momento y con la que se tiene bastante información de validación y estandarización, tiene dos criterios principales: cobertura y profundidad. ¿Qué significa cobertura? Cuando nosotros hemos generado nuestra muestra, tenemos que primero fraccionarla y después armar el rompecabezas con todas las copias que hemos generado. Cada una de estas cajas celestes son esos fragmentos que no son uniformes. Y como ustedes pueden darse cuenta, algunos lugares son cubiertos y algunos lugares no. Pero si hacemos todo un panorama, realmente lo que nos interesaba cubrir sí se está cubriendo en general, 98%, 99%. Cobertura entonces significa qué tanto estás cubriendo de lo que quieres buscar. Y ahora, ¿qué significa profundidad? Cuando hablamos de lo que es secuenciamiento de siguiente generación, vamos a analizar posiciones en vertical, columnas. Y vamos a ver cuántas veces se repite un nucleótido ahí. Mientras más veces se repita, mejor, porque eso nos va a dar más confianza. Entonces, tenemos esta lectura
que va a ser nuestro genoma de referencia o nuestro segmento de referencia. Ahora van a ver por qué es importante, porque cada vez que se va generando un nucleótido en el secuenciador, hay un proceso en el cual se llama síntesis, por eso se llama secuenciamiento por síntesis. En algunos lugares se pueden encontrar algunos cambios que están en rojo en esta presentación. No necesariamente estos cambios en rojo van a ser una alteración, por ejemplo, una mutación o alguna alteración asociada a cáncer o al diagnóstico del paciente. No necesariamente, porque luego tenemos que utilizar parámetros de calidad, parámetros que normalmente solemos interpretarlos antes de pasar al siguiente nivel. Fíjense cómo las lecturas tienen también tamaños diferentes, como para ejemplificar mejor. Y también fíjense en cuántas veces se repiten estos colores rojos y comparados a la lectura inicial que les mostré, porque vamos a comparar cuántas veces están cambiándose por posición. Por ejemplo, en esta posición hasta ahora no hay ningún cambio, ¿no? Ahora vamos a ver que en algunas posiciones, como en esta, hay un solo cambio, o en esta mejor, hay un solo cambio, pero no hay más lecturas. Eso es muy importante al momento de, ahora van a ver por qué, al momento de interpretar todo esto. Entonces, aquellos lugares donde nos da confiabilidad probabilística, vamos a seleccionarlos, y aquellos lugares que no, los descartamos. Eso se llama proceso de calidad a nivel de análisis. Como ustedes pueden observar, esta lectura tiene un cambio, sí, es una adenina por una guanina donde era originalmente, si lo comparamos, pero solo es una lectura que está identificando ese cambio. Ahora la pregunta sería, quizás hemos diseñado profundidad muy corta y necesitamos hacerlo más. ¿Dónde sería importante esto? En biopsia líquida, porque ya dijeron los expositores anteriores que en biopsia líquida existen tamaños muy diminutos de cáncer dentro de la muestra de sangre del paciente. Por otra parte, aquí tenemos una timina donde se está cambiando, donde originalmente era una citosina, pero en esto sí podría ser dos cosas, o es un artefacto que está pasando por algún motivo, o un error de síntesis. Pero los que sí nos interesan son los que están en líneas discontinuas, los de las dos posiciones. Ustedes pueden observar en la primera, donde hay una guanina, justamente, que el 50%, hay 50% de reads en esa posición de lecturas que nos dice que hay un cambio por una adenina, ¿no? Quiere decir, como todos sabemos, que en genética, cuando hay 50% de un cambio, es heterocigosis. En otro lado, en esta posición, todos los cambios son timina, 100%. ¿Dónde sucede eso? En homocigosis. A veces hay casos cuando hay suficiente profundidad, como en este, por ejemplo, donde podríamos estar ante subclonas. Eso es importante cuando hacemos secuenciamiento de tejidos o de biopsia líquida. Pero el proceso no es tan sencillo. Necesitamos herramientas computacionales, herramientas de filtrado, comparar con bases de datos internacionales. Si vamos a hacer un estudio de genómica a nivel germinal, pues en poblaciones también aparentemente sanas. Si vamos a hacer un estudio en cánceres, pues en base de datos de cáncer, etcétera, etcétera. Si vamos a hacer un estudio de farmacogenómica, comparación con eso también, ¿no? Y si vamos a hacer un estudio de microbioma, hay que sumarle esas bases de datos también. Cada proceso, desde el inicio de la toma de muestra, también pasa procesos de calidad y se van a formar diferentes tipos de archivos hasta llegar a decir, ya tenemos con una suficiente seguridad que hay algunos cambios en algunas posiciones. Ahora, ¿tiene importancia clínica o no la tiene? Eso es un proceso llamado bioinformática clínica, que va a poder establecer cuándo realmente un cambio es importante a nivel germinal y a nivel somático. Tienen guías diferentes, no se puede hacer la misma interpretación. Y suele haber, por ejemplo, cuando vemos desde el punto de vista germinal, vamos a tener 5 tipos de clasificación, que va desde la benigna hasta la patogénica. La patogénica significa que tiene una probabilidad de más del 99% de ser causante de un impacto biológico o de una enfermedad. La probablemente patogénica, cuando la probabilidad es mayor al 95%. Solemos reportar en los reportes de genética y genómica médica la probablemente patogénica
y la patogénica. Pero, como va a explicar en las siguientes exposiciones, son importantes también las otras variantes, pero desde otro enfoque. El enfoque que le estamos dando aquí es desde un punto de vista cromosómico o monogénico. Ahora hay otra cosa. Es muy importante conocer el fenotipo exhaustivo del paciente. El fenotipo básicamente es desde que llega una paciente, por ejemplo, con un cáncer de mama o con una condición X, qué es lo que está pasando en todo el transcurso y ir colectando la información suficiente, porque en el momento del análisis eso nos va a poder ayudar para entregarle resultados o también para no hacerlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de laboratorio y clínicos. Pero antes quisiera recalcar, para que recordemos, que existen alteraciones genéticas, germinales y somáticas. Las somáticas, por ejemplo, es cuando una persona fue fecundada y normalmente va acumulando mutaciones con la edad, con la exposición a factores ambientales. Y por ahí, por ejemplo, desarrolla un cáncer. Imaginemos el caso de una mujer con cáncer de cuello uterino porque tuvo una infección crónica por alguna de las cepas patogénicas del VPH. Por el otro lado, tenemos alteraciones germinales. Cuando uno o los dos gametos portan alteraciones, entonces el paciente va a estar ya con alteraciones genéticas cuando nace. Caso número 1, dentro del punto de vista de alteraciones genéticas germinales. Paciente de 13 años que acude a la consulta porque tiene una neutropenia que es intermitente. Hasta pasó desapercibida por un tiempo hasta que el hematólogo nos comentó qué pasó aquí, qué está pasando, ¿no? Porque muestra signos de displasia en su muestra de médula ósea. Se le hace los antecedentes familiares que normalmente hacemos en la consulta de genética médica. Hasta ahí no hay nada tan claro. Pareciera que hay un síndrome de cáncer hereditario, pero no es muy claro. Sin embargo, se conversa con el médico y se hace un panel primero de una condición llamada síndromes de falla medular, que suele presentarse en niños, ¿no? Por lo general. Y entonces el análisis arrojó que podría ser un gen llamado ETB6 porque la variante salió de significado incierto. Eso no dice nada, no nos da ninguna posibilidad de tener un impacto clínico. Entonces, cuando tenemos una sospecha de síndrome de falla medular, hay que juntar otras herramientas, tanto en el examen físico como también en laboratorio, por ejemplo, fragilidad cromosómica. Porque si tuviese fragilidad cromosómica, podríamos ir orientando el diagnóstico hacia ahí. La paciente no tenía estos hallazgos, eran negativos, y pasamos entonces a la prueba más grande clínicamente recomendada que hasta ahora hay, que se llama exoma completo, que básicamente analiza las regiones codificantes de más de 20.000 genes. Al principio, sí se encontró esta variante en un gen llamado SAMD9 en la paciente, que explicaba totalmente lo que tenía la paciente. No explicaba por completo los antecedentes familiares, pero sí explicaba la neutropenia cíclica. Es más, este gen fue descubierto así, en pacientes con neutropenia intermitente. Y luego se hizo el reanálisis, para esto ya había pasado un año desde el primer estudio, se hizo el reanálisis de la primera variante en ETB6. ¿Qué pasó? La variante en ETB6 pasó a ser reclasificada de lo que era incierto a benigna. Entonces, para nosotros no tiene ningún efecto clínico. Pero la variante en SAMD9, cuando se buscó en el hermano, también se encontró. Y a diferencia del otro gen, esa segregación en otro miembro de la familia sumó para reclasificarla como patogénica. Y así se descubrió. Lastimosamente no se hizo al padre, no se encontró, a la mamá no se pudo hacer el estudio, pero si hubiese sido positivo, hubiese sido bastante interesante para poder amplificar el fenotipo de estas alteraciones en este gen. Entonces usted me diría, bueno, hagamos exoma todos, ¿no? Yo les voy a decir, ¿están seguros? ¿Ustedes creen que esa es la solución para todos los que se aproximan? Bueno, les voy a contar el caso número 2, donde tenemos una paciente con fibroadenomas bilaterales en las mamas, también tiene antecedente de cáncer de mama en su mamá y su tía materna, y además un detalle interesante que tuvo una malformación arterial renal diagnosticada con crisis hipertensivas antes de los 20 años. Hasta ahí no estamos muy seguros, quizás podríamos pensar en BRCA1 o BRCA2, ¿no? Bueno, en esta paciente
sí hicimos el estudio más completo. Y lo primero es que cuando hacemos exoma tenemos muchas variantes. Aquí lo que ustedes ven en esa imagen, lo que está de amarillo significa que está clasificado como probablemente patogénico, y debajo hay otra manera de clasificar, en rojo si es patogénico. Ahí podemos observar 4, por lo menos 4, hay más abajo, hay más genes por si acaso, pero por lo menos 4 genes que nos dicen que es patogénico, probablemente patogénico. Aquí viene el asunto de que no porque te diga que es patogénico lo vas a reportar o tiene un impacto clínico o biológico necesariamente. Nuestra paciente vino por cáncer de mama. Ningún gen se encontró asociado a cáncer, por si acaso. Pero, antes de confundirnos y antes de sufrir qué vamos a hacer si es que hacemos estos detalles, hay que poder hacer una buena interpretación y un buen análisis bioinformático y saber decir entonces qué gen tenemos el sustento para reportar. En esta paciente sí existe un gen, pero no está asociado por lo que vino. Es un gen asociado a arritmia ventricular, síndrome de Brugada, cardiomiopatía dilatada, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se le pregunta a la señora, señora, una pregunta, ¿en tu familia hay arritmia cardíaca? Cosa que nunca nos lo comentó. Y dijo, mi tía. Ok, caso número 3. Seguimos en el germinal. Estamos bien, ¿no? Ya. Paciente con retraso del desarrollo, está coloreado en negro. Microcefalia, hipertonía congénita, micropene, talla corta. Y por ahí tuvo visceromegalia. Con el tiempo, la mamá se confesó y dijo, somos primos, el esposo y yo, ¿no? Entonces, mandamos a la consulta de endocrinología pediátrica, obviamente porque tenía micropene, talla corta, y por la visceromegalia y el retraso psicomotor, la colega pensó que podría ser una enfermedad de Pompe, entonces, y por el antecedente con sanguinidad, pues podría ser, ¿no? Que sea un error innato de metabolismo en general. Se le hizo el estudio de Tandem-MAS a este paciente y efectivamente pareciera que sí era lo que la doctora sospechó. Miren cómo hay una actividad enzimática que parece que es sugerente con este cuadro. Entonces, aplicamos a un estudio por una empresa que proporciona el medicamento, un estudio enzimático del alfa-glucosidasa, y sí, tiene una reducción enzimática considerable, de más del 45%. Qué interesante, ¿no? Entonces ya hicimos el diagnóstico, ¿no es así? Bueno, en realidad no tanto así. Porque cuando se hizo el estudio genético, no se encontró algo compatible con Pompe. Sin embargo, sí se encontró algo. Tenía polimorfismos, que son cambios poblacionales, y como eran familiares, lo que ha pasado es que ha segregado el paciente las 2 copias en las 2 cadenas de ADN de reducción enzimática. Por eso se comporta como laboratorialmente como un Pompe, pero clínicamente hasta ahora no lo es. Entonces, dicho estos casos, no se recomienda terapia y solamente seguimiento. Quizás tenga algo monogénico, sí, pero Pompe no lo es. Caso, bueno, somático ahora, que ya lo han explicado muy bien los expositores anteriores, y me gustaría explicarles de este otro enfoque, porque esto fue una tesis que desarrollé en la maestría. Evaluamos la validación de una prueba en biopsia líquida utilizando ADN circulante tumoral para melanoma cutáneo y melanoma uveal. Por más que los 2 tumores digan melanoma, en realidad las alteraciones genéticas son totalmente diferentes. Por ejemplo, en melanoma cutáneo, ya dijeron los expositores anteriores, el 50% están asociados a BRAF. Pero en melanoma uveal van a ser otros tipos de genes, como ustedes pueden observar aquí. Y no hay una terapia dirigida como en melanoma cutáneo, en melanoma uveal. Pero para ambos sí hay una terapia inmunológica diferente, por eso es que estábamos validando esta prueba. Entonces, en ambos tipos de tumores, por más que tengan marcadores genéticos diferentes, ¿qué se puede encontrar en la sangre de una paciente o de un paciente, ¿no? Bueno, en realidad se pueden encontrar muchas cosas. Se puede encontrar desde ADN circulante tumoral hasta marcadores epigenéticos,
También se podría encontrar incluso las propias células, si es que hay suficiente cantidad, y también metabolitos. Se pueden encontrar muchos analitos dentro de una muestra de un fluido en general, ¿no? Sangre, orina, etc. Pero acá viene lo interesante. Como en toda prueba, ¿no? Existen falsos positivos, falsos negativos. Y hemos visto nosotros un detalle interesante cuando vimos la generación de nucleótidos por síntesis y cómo vemos la calidad. Porque cuando hacemos secuenciamiento, va a depender mucho de dónde estamos, en qué terreno estamos, en germinal o en somático. Por ejemplo, si estamos en germinal, la profundidad tiene que ser de al menos 20x, al menos. Hay excepciones, pero al menos. Pero en somático, en un tejido, en una biopsia, por lo general es 500x, o sea, 500 repeticiones hacia abajo o más. Y en biopsia líquida tiene que ser 2000x por lo menos. Puede ser más o menos 1500, 2000, por ahí. Entonces podemos ver que los criterios técnicos son diferentes. Ahora, lo siguiente viene que cada vez que haces algo en tu laboratorio, pues tienes que hacer una validez analítica, porque no existe tecnología estándar en el mundo, ni como laboratorio, ni como pipeline bioinformático, a excepción de algunos que usan PCR, ¿no? Pero en cuestión de NGS, por ahí quizás uno que otro que han desarrollado y lo están validando y lo están comercializando, sí existen, pero aún así pueden generarse más, todo está libre ahora. Hay un límite de detección que puede variar también, de prueba de biopsia líquida en prueba de biopsia líquida, si solo utilizas marcadores genéticos, si le sumas marcadores epigenéticos, etc. La validación clínica también es importante a través de ensayos clínicos, y después que validas clínicamente tienes que ver qué tan útil es, en estudios de costo-utilidad, qué tan costo eficaz puede ser, y al final, si lo queremos ver en salud pública, qué tan costo efectivo puede ser, porque no es cuestión de hacer un gasto inmenso cuando no vas a tener un impacto, ¿cierto? Hay un detalle más dentro de los falsos positivos y negativos. Los falsos negativos podrían ser por detalles técnicos, hasta desde el preanalítico, como por ejemplo, cómo se tomó la muestra, cómo se transportó, si pasan más de 24, 48 horas, ya sabemos, el expositor anterior lo dijo, disminuye la cantidad de ADN circulante tumoral. También pueden haber algunos procesos bioinformáticos si el pipeline no está bien diseñado. Y dentro de los falsos positivos existen mutaciones solo por la edad. Algunas personas, pasando los 50, 55 años, tienen marcadores genéticos de ADN circulante tumoral, pero sin tener cáncer. Es solo por la edad. Y algunas personas que puedan tener algunas enfermedades, como por ejemplo una enfermedad cardiovascular, una artritis reumatoide, que también van a generar este tipo de marcadores oncogénicos sin tener cáncer. Entonces, ¿qué hacer para desarrollar la medicina genómica en Perú? Como estamos viendo, hay diferentes aproximaciones, diferentes tipos de estudios, y siempre va a haber, de ser lo posible, una correlación con el fenotipo, no es solo la prueba. Yo creo que cada uno de los laboratorios, de los especialistas, por lo general está acostumbrado a trabajar por su cuenta, ¿no? Por ahí quizás podamos trabajar con algunos colegas, hacer un esfuerzo sobrenatural e implementar cosas que quizás no hay. Pero a veces, como ya han comentado los expositores anteriores, sobre todo el primero, la colaboración es importantísima, de diferentes puntos de vista, diferentes especialidades. Y creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer. Tendríamos que comenzar a concatenar esfuerzos para comenzar a hacer estudios que nos permitan primero desarrollar estas tecnologías y tratar de que puedan también estar aquí y comenzar a hacer algo cada vez más propio de nosotros los peruanos en diferentes tipos de especialidades. Muchas gracias.